Me he dado este tiempo con la conformidad de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto por un tiempo máximo de 10 minutos. Señora presidenta, de nuevo, buenos días. Un saludo a la señora consejera y al equipo y al resto de los compañeros diputados y, por supuesto, a los medios de comunicación que tienen la paciencia de aguantarnos. Yo voy a empezar por el empleo, porque creo que es nuestro problema principal. No hay nada más grave y más preocupante que la evolución del mercado de trabajo en nuestra comunidad. Ese es nuestro primer problema. A él debiéramos dedicar todos nuestros esfuerzos. Y haciéndolo así, tendremos serias dificultades para remontar el mal momento en el que vivimos. Nosotros vamos a hacer algunas referencias a la evolución del desempleo y de los problemas de los desempleados, utilizando solo la etapa de esta legislatura, para no ir demasiado atrás, para no perdernos, ¿no? Y decir que por el conjunto de circunstancias que condicionan nuestra economía y también por las políticas dominantes, la situación de la evolución del desempleo es realmente preocupante. Nosotros siempre utilizamos, como la mayoría de las instituciones y analistas, la encuesta de población activa como elemento de análisis y de comparación, porque está homologada y porque además en épocas tan críticas como las que vivimos hay una deserción cada vez mayor hacia las oficinas de registro, ¿no? Sobre todo los que llevan demasiado tiempo esperando, terminan no confiando en los registros y sigue siendo, por lo tanto, la EPA el gran instrumento para medirle esta problemática y para compararnos, ¿no? Pues hay que decir que con la EPA, comparando la EPA de julio del 2011, inicio de la etapa de este Gobierno, a septiembre de este año, tenemos 61.600 parados más. Los parados de larga duración, que expresan el drama interno de esta grave problemática, han aumentado en 75.000 personas. La gente que lleva más de un año esperando. Los parados que no reciben ninguna prestación en este periodo han aumentado en 48.711. 50.000 personas que no reciben ninguna prestación. Hemos perdido afiliados netos a la Seguridad Social, aunque ha habido un repunte afortunado en los últimos meses. La respuesta a los problemas del empleo tienen que venir desde la economía, desde el mercado, desde los presupuestos que influyen en los mercados. Y es ahí donde yo creo que las condiciones objetivas que nos rodean apuntan mal. Por utilizar el último dato del comisario responsable de Economía de la Comisión Europea, el señor Rehn ayer ponía a la economía española en cuarentena y decía, rebajaba las previsiones de crecimiento para el año próximo del 0,7 al 0,5. Planteaba una evolución del déficit público de incumplimiento. En este año, 0,1 el próximo y 2,5 puntos en el año 15. Lo decía ayer el comisario. La inflación sí que se controla, esperemos que no vayamos a la deflación, él la descartaba, y la evolución, por lo tanto, de los elementos macroeconómicos, contrariamente al intento propagandístico de algunos de tratar de colocar pues datos positivos, pues apuntan mal, ¿no? Y el mercado de trabajo apunta especialmente mal. Decía el señor comisario ayer que este año estaremos en el conjunto del Estado en el 26%, que el próximo año estaremos en el 26% y que el siguiente, que se supone que es el año del despegue, en el 25%, ¿no? Y este es el problema que tiene la sociedad española y la Canaria de manera especial, porque tenemos 9 puntos de diferencia. Es decir, aumentamos el porcentaje de parados en relación a la media, desgraciadamente. Es evidente que si la economía no es capaz de repuntar, si no activamos la demanda, si no hay consumo, si no hay crédito, si los presupuestos no son más expansivos, va a ser muy difícil romper este círculo vicioso en el que nos encontramos, y eso a pesar de que tenemos una actividad en Canarias que afortunadamente mantiene el tipo en términos al menos de crecimiento, aunque no está nada claro en términos de arrastre a la generación de empleo y el consumo, como es el caso del turismo. El turismo ha crecido en número de visitantes y ya crecimos en facturación de forma notable, el 7,6%, y en verano de forma espectacular, y sin embargo el impacto en la evolución del empleo sigue siendo realmente pequeño. Seguramente porque hay un dato escalofriante que estamos ahí en el detalle del análisis, y es el referido a la pérdida de peso específico del negocio turístico por parte del destino. Cada vez el negocio turístico se va más fuera
hemos perdido porcentajes de participación y esto es un drama terrible para el futuro de Canarias. Es decir, les doy un dato escalofriante. En términos nominales, en el año 2006, la aportación del sistema turístico a la economía canaria fue de 4.800 millones de euros. En el 2012 de 4.600, a pesar de la evolución. Esto quiere decir que el negocio turístico se va fuera, una parte importante de él. No sé si esto es lo que justifica la poca capacidad de impacto. Por lo tanto, señora consejera, nosotros somos firmes partidarios que en este momento tan difícil de la economía, de la orientación de la política económica, de la política presupuestaria, aquí hemos criticado la orientación de la política presupuestaria también de Canarias, creemos que tiene el mismo ADN que la política del señor Rajoy o de la Comisión Europea, es decir, lo que se inspira en la política presupuestaria es lo mismo que en Europa, que en España, que es el ajuste salvaje, la retracción de la demanda en definitiva, va a ayudar poco a la recuperación de la economía. Pero en ese, mientras tanto, nosotros somos firmes partidarios de las políticas activas de empleo. Somos conscientes que aquí no está la solución al problema económico estructural, pero somos conscientes también de que las políticas activas de empleo, bien dirigidas, bien gestionadas, de forma eficiente y transparente, solo faltaba, pueden contribuir a reorientar a los trabajadores, pueden ayudar a mejorar su formación y pueden ayudarles a sobrevivir. De manera que nosotros somos partidarios de este tema. No nos parece un despilfarro, como dicen otros. Las políticas activas de empleo son muy importantes y por eso aprovecho para expresar nuestra condena al trato que se da a esta comunidad por parte de los presupuestos del Estado en este asunto. Cuando se mantienen programas específicos para territorios con tasas de paro igual o menor que nosotros, aquí se eliminan planes específicos como el que habíamos conquistado la última década. Por lo tanto, creemos que ese esfuerzo del presupuesto estatal ha sido claramente insuficiente para el conjunto y es discriminatorio con respecto a esta comunidad que tiene una estructura que es la que es, con estas tasas de desempleo 9 puntos por encima de la media. De manera que reconocemos el esfuerzo del Gobierno de compensar los recortes estatales en esta materia, pero sí decimos que estas políticas que hay que mantener, porque ayudan a reorientar a los trabajadores, ayudan incluso a mejorar su formación, ayudan a los sectores más excluidos, ayudan a vivir en este momento tan difícil, sí decimos con claridad que solo recuperaremos el empleo a través de políticas económicas alternativas, a través de políticas presupuestarias alternativas. Como no sé el tiempo que llevo, pero supongo que habré consumido como 6 o 7 minutos. Quedan 3 minutos. 3 minutos. Esto lo voy calculando ya bastante bien. Me voy a referir a las políticas sectoriales. Las políticas sectoriales en Canarias nunca tuvieron un gran peso presupuestario porque tampoco lo tienen estos sectores en la estructura económica. De manera que en el peso relativo de la industria, que además es preocupante, basta que se paralice la refinería un trimestre como para que los datos se vengan abajo de forma absoluta, y lo digo con segundas. Yo, en relación a este tema, lo comentaba antes con don José Miguel González, la política industrial más eficaz es el arbitrio de la importación. Ese ha sido el elemento que más nos ha ayudado a mantener lo poco que tenemos en este sector y me parece que es lo más evidente. Nos parece bien lo de los préstamos. Aquí hay un aumento muy significativo de los préstamos al sector empresarial en este sector, pero nosotros creemos que esto tiene un nivel de funcionamiento muy... Ya veremos los niveles de ejecución. Es muy difícil promover iniciativas y nos parece bien pasar de 5 a 20 millones, hay un 300% ahí por lo menos de incremento y nos parece bien, pero tenemos dudas sobre la eficacia de estas cuestiones, aunque hay que ponerlas porque efectivamente el crédito no funciona. Con respecto al tema energético, sí decir una cuestión que el otro día no me dio tiempo en el Pleno y ahora me queda un tiempito. Es decir, se dice que uno de los problemas más importantes del sistema energético canario es problemas en la gestión del territorio cara a la implantación de nuevas infraestructuras. Yo esto, como casi todas las verdades absolutas, las pongo en cuestión. Creo que hay dudas sobre la eficacia. Hay problemas de eficacia en relación a este tema. Lo que sí le adelanto es que yo le garantizo que algún conocimiento tengo de la estructura competencial y la jerarquía normativa del planeamiento, que la sustitución del plan energético por una directriz sectorial, que está bien, es más, responde a la legislación vigente, las directrices sectoriales y la energética puede ser muy importante, si no se modifica el conjunto de las normativas, no va a cambiar la necesidad de la existencia de los planes territoriales energéticos en las islas de cada una de las islas del archipiélago. Lo que le digo es que el otro día le escuché poner una fecha que ya me gustaría que cumpliera, pero no va a ser nada sencillo, que desde una directriz sectorial con carácter normativo aprobada por decreto con el Gobierno se pueda aterrizar en las infraestructuras de cada territorio.
para aterrizar las infraestructuras de cada territorio habrá que tener en cuenta los planes insulares, los planes territoriales y los planes urbanos, a no ser que se declaren todas de interés general, que es lo que se ha pretendido con un éxito también relativo. En cualquier caso, nos parece que esa es un elemento relevante de la política en materia energética. Cómo garantizamos la implantación de infraestructura, no solo por decreto, sino por decreto y por consenso, buscando el acuerdo con corporaciones locales y con la ciudadanía en última instancia. Y en relación al tema del comercio, aprovechando que está el director general por ahí también, decirle lo siguiente. Me parece bien promover todo lo que sea el comercio en los espacios abiertos de nuestras ciudades. Tiene una gran tradición esta política, ha logrado dinamizar, generar identidad y dinamismo económico, pero quiero apuntar lo que más me preocupa, los horarios. Ojito, no nos dejemos contaminar por una máxima muy liberal que se pone aquí de moda en todo sitio y luego deja el rastro que deja de pérdida de derechos y de pérdida de empleo en la liberalización en abstracto de los horarios comerciales. Nosotros estamos en contra de esto, en contra. Creemos que la liberalización en abstracto tiene la siguiente consecuencia. Primero, que machaca al pequeño y mediano comercio, que es el que sustenta lo sustancial de la oferta comercial de Canarias y del empleo. Perjudica a los trabajadores de este sector y a los empresarios de este sector, y la apertura indiscriminada de las grandes almacenes y de las grandes superficies machaca a los trabajadores de este sector hasta límites insospechados. El otro día recibía a lo que resta de sindicatos de clases de los representantes de las grandes almacenes, porque la mayoría de los representantes sindicales son sindicatos amarillos, hechos por las empresas, y me ponían en lo que decía el convenio impuesto por los sindicatos mayoritarios y lo que había, y había cuestiones que nos retrotraían a mitad del franquismo. Ojo con este tema. Digan lo que digan algunos ayuntamientos, es determinante tener presente la estructura comercial tradicional de la pequeña y mediana empresa en nuestras ciudades, tener presente los intereses de estos trabajadores y tener muy presente que los intereses de las grandes empresas van siempre a lo que van, a sacar resultados a costa de las condiciones de vida de los trabajadores de las grandes empresas, y no está claro el impacto en el consumo. Léase Madrid. En Madrid la liberalización absoluta de los horarios solo ha generado daño en la pequeña y mediana empresa, daño en el empleo de este sector y peores condiciones para las grandes superficies. No ha evolucionado de manera significativa el consumo y la accesibilidad que da esos horarios. Lo digo, y acabo, señora presidenta, porque me parecía muy relevante, más que entrar en el detalle, que me parece bien que mejore, pero que es un tema cualitativo como lo es el tema de la planificación territorial, el tema de la energía. Y luego ya tendré alguna puntualización en la siguiente, si es posible. Gracias. Una muy importante, tengo para luego, pero quiero que la primera parte sea tranquila. Gracias, señoría.